Bien, queridos estudiantes, les pido entonces que pongan en silencio sus micrófonos y continuamos enseguida. Ahí vamos a esperar a que entre la mayoría y la cantidad, ¿ya? Nuevamente, hasta acá, ¿hay alguna duda o alguna consulta respecto, queridos estudiantes y queridas estudiantes, a los tipos de fuentes? ¿Algo que no quede claro? ¿Sí? ¿No? ¿Vamos bien? Ya, La segunda no la entendí mucho, profesor. ya, Disculpe. perfecto. Excelente. No se preocupe, don Carlos, ahí cualquier cosita levanta la mano o puede intervenir sin ningún problema. ¿Ya? Bien. Ahí estamos, todo claro. Perfecto. Continuamos entonces y ahí vamos a ir acertando también a los estudiantes que vayan surgiendo. Perfecto. Bien. Yo les había dicho, ¿cierto? Entonces que además de las fuentes primarias, mirad un segundo, ¿cierto? Tenemos, además de las fuentes primarias, tenemos las fuentes secundarias, ¿ya? Y que la gran diferencia, y anótelo por ahí porque le va a servir para la actividad que usted va a tener que hacer con nota, la gran diferencia, queridos estudiantes, entre una y otra, ¿ya? Es el periodo de datación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo hablo sobre la datación, estoy hablando, queridos estudiantes, sobre la temporalidad, sobre el tiempo, desde cuándo son, ¿ya? Datación, no natación. La natación es ese del agua, datación es de dato, ¿ya? De fecha, ¿bien? Y vamos entonces a continuar. Las fuentes secundarias, a diferencia de las fuentes primarias, son aquellas que rescatan, ojo con esto, rescatan o recopilan información a través de fuentes primarias, pero no son en sí mismas fuentes primarias. Ya les voy a poner ejemplo para que ustedes puedan entender un poquito más. Vamos a leer si qué dice abajo. Permiten conocer interpretaciones, ojo, y estudios atemporales, o sea, fuera del tiempo que se está investigando, de los sucesos estudiados. Vamos de nuevo con los egipcios. Resulta que usted quiere, ¿cierto?, conocer sobre la cultura egipcia. Perfecto, pero no tiene plata para ir a Egipto. No tiene plata para ir a un museo. No tiene dinero, ¿cierto?, para poder ver una momia en vivo en directo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ver documentales, va a ver películas, va a leer un libro, va, qué sé yo, a ver imágenes por internet, etcétera, ¿ya? Por tanto, usted no está, ¿cierto?, llegando a la fuente primaria, o sea, la que fue de la época, sino que usted lo que está haciendo es investigar a través de una fuente secundaria un hecho que ocurrió en algún momento de la historia en la cual usted no vivió y que tampoco ha logrado, ¿cierto?, conectarse a través de, por ejemplo, cultura material, entre otras cosas. Les pongo un ejemplo para que puedan entender. Por ejemplo, si ustedes quieren saber sobre no sé, sobre no, es muy, muy cercano. Sobre el gobierno de Eduardo Frei Montalva, ¿ya? El papá de Frei Ruiz Tagle, el que estuvo en el año 60 y algo, ¿cierto?, como presidente. Si usted quiere, ¿cierto?, saber de él, y si usted no vivió en esa época, usted va a buscar un libro, ¿ya? Y ese libro va a contarle la historia del presidente Frei Montalva, de la época, ¿cierto?, de los años 60, pero ese libro va a estar basado en interpretaciones de su propio autor. Entonces, tal vez el autor, el que escribió el libro, ¿cierto?, le gustaba, ¿cierto?, la figura de Frei Montalva y dice que es el mejor presidente. Pero después usted encuentra otro texto de una persona que no le gustaba mucho, ¿cierto?, Eduardo Frei Montalva y dice, ¿sabe qué? No es el mejor presidente. Bien, entonces usted está llegando a una información, pero está llegando a una información basada en interpretaciones, ¿ya? No una información verídica y real. Bien, esa es la gran diferencia entre la fuente primaria y la fuente secundaria. Ahora, los tipos de fuentes secundarias, queridos y queridas estudiantes, son dos. Escritas, que pueden ser libros o revistas, y auditivas o audiovisuales, grabaciones de conferencias, teleconferencias, documentales, etc. Chicos y chicas queridos, ¿me siguen hasta aquí? ¿Se entiende la diferencia entre una y otra y cuáles son las principales características? Esta clase de todas maneras va a quedar grabada, pero si usted tiene alguna duda, plantéemela ahora y la trabajamos todos juntos. Si no, colóqueme por favor ahí la manito arriba como están acostumbrados por favor a hacerlo y yo me quedo tranquilo y avanzo. ¿Sí? Ya. Bene, bene entonces. Vamos bien. Vamos entonces al contenido. ¿Ya?
Las fuentes primarias, ¿cierto? Como habíamos dicho, son aquellas fuentes creadas en el momento, ya que se desean investigar, pero que no tienen incidencia de terceros, ¿cierto? Eso ya lo conversamos. Pueden, ¿cierto?, ser documentales, testimonios, objetos, registros que nos permiten conocer el periodo de estudiar, como por ejemplo, ¿cierto?, la Mona Lisa, ¿cierto?, o el papiro que yo les había mostrado. Rescatan o recopilan información a través de fuentes primarias, ¿cierto? Las secundarias, estamos solamente haciendo una retroalimentación, ¿ya? Las cuales sirven para crear una interpretación de la época, a diferencia de las fuentes primarias, ¿cierto? Y estas, por supuesto, pueden ser películas, pueden ser videos, ¿cierto? Pueden ser libros que no hayan sido creados en la época, etcétera. Pero vamos a un ejemplo específico. Yo en algún momento, queridos estudiantes, les comenté o les entregué este texto que estaba acá, ¿ya? En la última, ¿cierto? Gran... discúlpenme. Don Máximo, estoy en clase, lo llamo en un ratito. Perdón, queridos estudiantes. Les entregué, ¿cierto?, este texto en la última gran actividad que nosotros, ¿cierto?, pudimos ver. Perdón, no sé qué sucedió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ven el PowerPoint, queridos estudiantes? ¿Lo ven? ¿Ahí sí? Sí, profe. Sí, profe, Ahí se sí. ve. Perdónenme. Vamos a continuar ahí, por favor. Ahí sí. Este texto, ¿ya?, habla específicamente sobre las consecuencias del Tratado de Versalles. Y acá necesito que ustedes hagan, por favor, una no sé cómo llamarlo, una reestructura, ¿cierto?, referente a lo que ustedes acordaban, ¿ya? Respecto de lo último que vimos, ¿ya? Vamos a hacer una retroalimentación. Recuerden que tras la Primera Guerra Mundial, queridos estudiantes, ¿ya?, se firmó un tratado, y este tratado se llamó, ¿cierto?, el Tratado de Versalles, ¿bien? En donde, entre otras cosas, implicaba el Tratado de Versalles, ¿cierto?, que toda la gran responsabilidad de la Primera Guerra Mundial la tenía Alemania y solo Alemania. ¿Por qué les presento este texto? Porque esto es un ejemplo claro de una fuente. Vamos a leerlo y vamos a ver qué fuente es. Dice, las consecuencias del Tratado de Versalles. Dos grandes potencias europeas y mundiales, Alemania y la Unión Soviética, ahí sí, fueron eliminadas temporalmente del escenario internacional y además se les negó su existencia como protagonistas independientes, que es lo que está diciendo que con el Tratado de Versalles, Alemania y la Unión Soviética se eliminan temporalmente, ¿cierto? En cuanto a uno de esos dos países volviera a aparecer en escena, quedarían en precario un tratado de paz que solo tenía el apoyo de Gran Bretaña y Francia, pues Italia también se sentía descontenta. Y antes o después, Alemania, Rusia o ambas recuperaría su protagonismo. Está hablando, ¿cierto?, sobre el contexto del Tratado de Versalles. Las pocas posibilidades de paz que existían fueron torpedeadas por la negativa de las potencias vencedoras a permitir la rehabilitación de los vencidos. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que ni Alemania ni la Unión Soviética lograron levantarse bien luego de la Primera Guerra Mundial. No pierdan el foco, vamos a ver la fuente. La Segunda Guerra Mundial tal vez podía haberse evitado, ojo con esto, o al menos retrasado, si se hubiese restablecido la economía anterior a la guerra, como un próspero sistema mundial de crecimiento y expansión. Sin embargo, de que en los años centrales del decenio de 1920, periodo entre crisis, parecieran superadas las perturbaciones de la guerra de posguerra, la economía mundial no logró eso, dice el texto, sino que se sumergió en la crisis más profunda y dramática que había conocido desde la Revolución Industrial. Yo sé que el texto es complejo, pero vamos viendo. Cuando yo les digo finales de la Primera Guerra Mundial, ¿qué periodo es? ¿En qué año es? Más o menos. Díganme ustedes. Díganme ustedes. ¿Cuándo fue el final de la Primera Guerra Mundial? Lo vimos en clase hace un tiempo atrás. 1918. 1918. Excelente. Muy bien. Buena respuesta. Usted se da cuenta, gracias por la respuesta estimada, si usted se da cuenta, abajito del texto, y presten atención porque esto les va a ayudar mucho para la tarea, para la prueba, acá abajo aparece un nombre, aparece otro nombre, aparece una ciudad, aparece, ¿cierto?, el país, y aparece un año.
El nombre hace referencia al autor. Este otro nombre es el nombre del texto, del libro. Esto es un extracto de un libro. Este fue en el lugar donde se creó y este es el país. Pero fíjense en esto. ¿En qué año fue escrito este texto que está acá, queridos estudiantes? En el 2007. 2007. En 2007. ¿Y la Primera Guerra Mundial cuándo terminó? Me lo dijeron recién. ¿Cuándo terminó? 1918. 1918, perfecto. Entonces, pregunta para ustedes. ¿Qué tipo de fuente es este texto? ¿Primaria o secundaria? Secundaria. Secundaria. Excelente, muy bien. No les costó nada entenderlo. Excelente, queridos estudiantes. Es secundaria, ¿ya? Porque nosotros no estamos leyendo, ¿cierto?, un testimonio de algún soldado o algún discurso de la época. Estamos leyendo el estudio, interpretación de Hobsbawm, en este caso, que es un historiador, que hizo en el año 2007 sobre un proceso que ocurrió mucho antes. Pero cuidado con esto. Acá también lo que se está diciendo es por qué, en definitiva, entre otras cosas, también se iba a generar la Segunda Guerra Mundial. Lo que está diciendo es que después del Tratado de Versalles, queridos estudiantes, yo les voy a ayudar con esto porque este texto va a aparecer en la prueba que se les voy a mandar. Lo que les está diciendo el texto es que efectivamente hay muchas cosas que se podrían haber evitado si los vencedores de la Primera Guerra Mundial hubieran dado la posibilidad para que los vencidos, en este caso Alemania y la Unión Soviética, por sobre todo los otros, ¿cierto?, se hubieran rehabilitado en términos políticos, administrativos, económicos, ¿bien? Pero de la misma manera, la Segunda Guerra Mundial, según el autor, podría haber sido evitada si es que la prosperidad económica se hubiese mantenido desde los años 20 en adelante. Pero sabemos que en 1929 ocurre una gran crisis y que esto detona, entre otras cosas, junto con lo que hemos visto, lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. ¿Bien? Las consecuencias, ¿cierto?, del Tratado de Versalles es el título, recuerden. Hobsbawm, Historia del siglo XX, ese es, ¿cierto?, el nombre del libro y el apellido del autor, que es muy importante para conocer la fuente, el lugar donde fue escrito, como estábamos hablando. Por tanto, esto es una fuente secundaria. Muy bien. Y el texto es de carácter político y económico porque se habla sobre estas temáticas. Bien, hasta acá. ¿Vamos bien, queridos estudiantes? Yo sé que la clase ha estado un poco densa, pero vamos bien, yo creo, ¿no? ¿Dudas, consultas para que les vaya muy bien? Perfecto. Continuamos. ¿Por qué una Segunda Guerra Mundial? Esa es la pregunta. Y para esto, queridos estudiantes, presten atención, por favor, al siguiente video. Perdónenme, discúlpenme, enseguida les comparto la pantalla de nuevo para poder activar el audio del video. Ahí sí. Ahí está. Presten atención. El 29 de julio de 1921, Adolf Hitler asume el liderazgo del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Tras varios procesos electorales democráticos y un fallido golpe de Estado, el Tercer Reich se alza como una estremecedora realidad. Unsere Bahn- und Motorräder sind nicht nur die schnellsten, sondern wir können mit Stolz sagen, auch mit die besten der Welt. En enero de 1919, Anton Drexler y Karl Harrer fundan en Múnich el Partido Alemán de los Trabajadores. Para controlar las actividades del partido, el Servicio de Inteligencia del Ejército Alemán envía al cabo Adolf Hitler a uno de sus mítines. Cuando uno de los asistentes planteó que Baviera debía separarse, el joven soldado saltó encolerizado para rebatir los argumentos del ponente. Su oratoria cautivadora le otorgó una invitación a adherirse al naciente grupo político. Carente de un futuro prometedor, unirse a ellos será la mejor oportunidad para el ascenso de una persona con ambición y aptitudes. Su locuacidad le catapulta y el 24 de febrero de 1920 el partido se refunda como Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. En su acto inaugural, Hitler sube al estrado a leer los 25 puntos del programa. Su discurso lleno de fuerza y dinamismo cala en las audiencias y consigue importantes financiadores. Así, el 29 de julio de 1921 se convierte en líder indiscutible.
El 9 de noviembre de 1923 protagoniza en Múnich un fallido golpe de Estado contra la República de Weimar. El futuro Führer acaba herido y encarcelado, pero en 1925 vuelve a la escena política. Hitler se centra en su actividad propagandística y asamblearia y en el culto a su imagen. En 1928 apenas consigue un 2,63% de los votos y 27 escaños en el Parlamento. En 1932 es el partido más votado en 2 elecciones prácticamente consecutivas, pero el Reichstag está muy fragmentado y es complicado obtener mayorías sólidas. Se barajan diversas soluciones de ingeniería parlamentaria y los partidos conservadores se acercan al partido nazi y aceptan que Hitler sea el canciller. Estaban convencidos de poder controlarle. Ese era el plan. El 30 de enero de 1933 es nombrado canciller. Los nazis imponen su dictadura mediante una operación de falsa bandera. Acusan al KPD de quemar el Reichstag y emiten un decreto que suspende derechos fundamentales y elimina a la oposición. Poco después aprueban la ley habilitante de 1933, que autoriza al gobierno a legislar sin intervención del Parlamento. La simiente del fascismo está plantada y el futuro de Europa y del mundo al borde del abismo. Bien, queridos estudiantes, tal vez para no extendernos tanto, en definitiva, y respondiendo, ¿cierto?, a grandes rasgos estas preguntas que van a aparecer, ¿cierto?, en la misma prueba que ustedes van a tener que realizar, yo se las voy a enviar. Y vamos a ver que Adolf Hitler, entre otras cosas, va a ser uno de los grandes gestores de lo que vamos a conocer como el movimiento nacional socialista, ¿ya? Alemán, ¿ya? O sea, el movimiento nazi. Y de la misma manera, ¿cierto?, va a ser un gran defensor de esta Alemania que está surgiendo, pero también va a tener esta idea de que los países vencedores fueron injustos con ellos y que por eso, ¿cierto?, hay que levantar y glorificar a la Alemania que había sido derrotada en la Primera Guerra Mundial. Bien, por tanto, entre otras cosas, por eso se va a provocar la Segunda Guerra Mundial. Bien, ¿qué nos cuenta, cierto, la vida sobre él? Más que nada, las acciones que él comienza a tener en términos políticos, hasta llegar a un poder bastante amplio y con un apoyo mucho más amplio, cierto, del mismo pueblo alemán. ¿Ya? Ojo con eso, cuidado. ¿Y por qué creen, cierto, que dice que Europa está al borde del abismo? Porque evidentemente va a comenzar nuevamente un movimiento que los va a llevar, y que lo vamos a ver enseguida rápidamente, a el colapso, ¿cierto?, general de Europa, para dar comienzo a la Segunda Guerra Mundial. Bien, tenemos no solamente a Adolf Hitler, ¿cierto?, sino también tenemos a Joseph Stalin, que es el gran partícipe de la Unión Soviética, y tenemos a Benito Mussolini, por otro lado, que también va a ser un totalitarista, pero de Italia. Bien, Alemania, la Unión Soviética e Italia como grandes escenarios y representantes de estos totalitarismos que vimos la última clase. ¿Cuáles fueron las causas de la Segunda Guerra Mundial? En términos generales, ¿cierto?, está esta herida general que tiene por sobre todo Alemania y la Unión Soviética frente al Tratado de Versalles, ¿bien?, en donde otras cosas, ¿cierto?, se les obliga a devolver los escenarios o los espacios, ¿cierto?, terrestres, ¿cierto?, los territorios, ¿ya?, que habían ganado, que se habían anexado, ¿cierto?, tanto Alemania como la Unión Soviética, pero que se obligan a devolverlos, ¿ya?, a los países que ellos se habían sometido, ¿ya? Por otro lado, y de la misma manera, también se les obliga a indemnizar a los otros países, o sea, a pagarles, ¿cierto?, por los daños provocados, ¿ya? Y por último, ¿cierto?, a autoculparse, ¿cierto?, a reconocer la culpa en torno a este nuevo Tratado de Versalles y también la desmilitarización de sus propios países. O sea, fueron bastante castigadoras, ¿cierto?, estas nuevas exposiciones que propone el Tratado de Versalles y que tuvieron que aceptar, ¿cierto?, los alemanes y la Unión Soviética en algún momento, producto, ¿cierto?, de esta pérdida en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, las causas, recuerda que las causas son el por qué se provoca algo, no solamente es por la herida de la Primera Guerra Mundial, sino también que es una causa económica que se basa en lo que lo vimos en la última clase, en esta crisis de 1929, países que ya estaban empobrecidos, países que habían tenido que devolver territorios, países que habían tenido que indemnizar a otros, hoy día están sufriendo una crisis económica que llega, ¿cierto?, a un rasgo mundial increíble y que evidentemente también les juega, ¿cierto?, una muy mala pasada, sobre todo a los alemanes, y alimenta cada vez más este odio, ¿cierto?, frente a estas naciones que fueron injustos con ellos. Bien,
Y por último también las causas, ¿cierto?, políticas con el nacimiento y el surgimiento, ¿cierto?, de los totalitarismos, que ya lo vimos, ¿cierto?, en la clase anterior, tales como el nazismo, el fascismo, el franquismo de Franco, ¿cierto?, en España, y el comunismo también, ¿cierto?, con Joseph Stalin, ¿ya? Continuemos. Dentro también, queridos estudiantes, de cómo se va a establecer la lógica o las consecuencias, ¿cierto?, de la Segunda Guerra Mundial, y para eso, ¿cierto?, van a tener que ver un video que está anexado a la misma prueba, ¿ya? Vamos a tener dos grandes consecuencias, una política y la otra económica. Cuando nosotros hablamos, pero que confluyen en una misma, que es una tercera, y es la descolonización. Y acá necesito, ¿cierto?, que puedan recordar una de las primeras clases que vimos en torno a esta temática. Ustedes saben que los países de Europa, ¿cierto?, en un primer momento, y sobre todo a inicios, finales del siglo XIX y principios del XX, se repartieron el mundo, ¿ya? Eso lo habíamos conversado. Y a eso se le llamó colonialismo, ¿cierto?, donde iban conquistando diferentes territorios y de diferentes formas junto con la corriente imperialista. Sin embargo, cuando estas grandes potencias que en algún momento habían logrado conquistar estos países, ¿cierto?, entran a la Segunda Guerra Mundial y se ven debilitados, ¿cierto?, o se ven fortalecidos, muchas colonias, ¿cierto?, modernas, se descolonializan. ¿Qué quiere decir esto? Se independizan del yugo de estos países que los habían conquistado en algún momento. Bien, por tanto, esto también trae, ¿cierto?, consecuencias políticas y consecuencias, por supuesto, ¿cierto?, económicas, a través de lo que ustedes van a entender, ¿cierto?, la guía, como la devastación de Europa y el Plan Marshall, que ya van a entender qué es eso a través de una lectura que van a tener que hacer, pero también consecuencias políticas como la división del mundo en dos, con, ¿cierto?, el término de la Segunda Guerra Mundial en dos grandes bloques, y que va a ser la apertura, queridos estudiantes, para un tema muy, muy, muy enriquecedor, muy interesante y muy personal también para nuestra comunidad histórica chilena, ¿bien?, que va a ser la Guerra Fría, ¿ya?, en donde, ya vamos a verlo un poquito más adelante, el mundo se polariza, se divide en dos, ¿cierto?, entre el bando del capitalismo, representado por sobre todo por Estados Unidos, y el bando del comunismo, representado por sobre todo con la Unión Soviética. Y cómo estos países, ¿cierto?, van a luchar ideológica, política, culturalmente, ¿cierto?, por al menos 140 años, y las distintas posiciones del mundo. Y también, ¿cierto?, producto de la Segunda Guerra Mundial, se crea lo que en algún momento fue conocido como la Sociedad de las Naciones, y que luego se transforma en la creación de la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, y que tiene como fundamento y misión base el poder mantener la paz en el mundo para que no vuelva a ocurrir una primera o una segunda guerra mundial, ni mucho menos, ¿cierto?, una tercera guerra mundial. Bien, hasta acá, queridos estudiantes. ¿Dudas, consultas con respecto a lo que se trabajó?